Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ya no saldrá del reclusorio norte. El juez de control le dictó prisión preventiva justificada debido a que existe riesgo fundado de fuga. La decisión se da luego de que la Fiscalía General de la República declarara improcedente el criterio de oportunidad que le permitió ser testigo colaborador. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dice que nuestro país está listo para que una mujer lo gobierne, mientras que otro de los aspirantes morenistas a la presidencia, Ricardo Monreal, señaló que él ganará la carrera al canciller Ebrard y a Sheinbaum. Pero el líder nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a quienes aspiran a la presidencia esperar para no perjudicar al movimiento creado por el presidente López Obrador. Veremos qué opina la mesa de esta carrera que parece haber iniciado sin puestos oficiales de salida. Y desde este lunes y durante las próximas 4 semanas, México presidirá el Consejo de Seguridad de la ONU, que adoptó por unanimidad el programa de trabajo presentado por el embajador Juan Ramón de la Fuente. La agenda destaca el combate a la inseguridad a través del análisis de algunos de sus causas, como la corrupción, la exclusión y la desigualdad. Estos son los temas de la noche, no te pierdas, no te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Emilio Lozoya Austin llegó esta mañana por primera vez a una audiencia de manera presencial y ya no salió del reclusorio norte. El juez de control dictó prisión preventiva justificada en su contra a petición de la Fiscalía General de la República. Antes, la FGR declaró improcedente el criterio de oportunidad para el exfuncionario. Durante la audiencia, el equipo legal de Lozoya solicitó además una nueva prórroga para presentar pruebas a su favor. Aunque la FGR pidió cerrar esta fase de la investigación, pues los documentos que alude la defensa para solicitar el plazo adicional ya se encuentran en la carpeta de investigación, el juez le concedió por 6ª ocasión una ampliación de plazo. Lozoya tiene hasta el 3 de diciembre para presentar pruebas a su favor. En julio de 2020, el exfuncionario fue extraditado de España y vinculado a proceso por haber recibido, presuntamente, al menos $10 millones de la constructora brasileña Odebrecht. Además, es el presunto responsable de la compra irregular de agronitrogenados, una compañía de fertilizantes chatarra adquirida con un sobreprecio de $275 millones. Hasta el momento, Lozoya había evitado la prisión gracias al criterio de oportunidad que solicitó en agosto de 2020 para ser testigo colaborador de las autoridades. Por eso solo utilizaba un brazalete electrónico que le permitió incluso ir a cenar pato laqueado hace unas semanas. Pero hoy la FGR dijo que Lozoya usó esta petición para dilatar y obstaculizar el proceso en su contra. El juez consideró que hay un fundado riesgo de fuga y dado que no se logró alcanzar el criterio de oportunidad, dijo que es procedente la prisión preventiva mientras continúa el proceso. Y para debatir esta noche nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Muy buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, miércoles de Mariana, muy contenta de verles cómo están todas y todos. Bienvenida. También nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Buenas noches, Eder. Hola, querida Mariana, buenas noches a todas y todos. Alfredo Lecona, analista y activista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Gracias, Mariana, buenas noches a todas y todos. Y María Clemente García, diputada federal por Morena, activista LGBT y amiga de este programa. Buenas noches, María Clemente, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Mariana, por la invitación a compartir con estos grandes líderes de opinión y contigo. Bienvenida. Bien, pues primer tema, y comienzo contigo, Eder. Emilio Lozoya pues se quedará en el reclusorio norte hoy, que fue por primera vez a su audiencia de manera presencial. ¿Qué decir de la audiencia? ¿Cómo la viste? Y cómo viste también el cambio, digamos, en la postura de la Fiscalía General de la República para ahora, pues sí, solicitar la prisión preventiva como una medida cautelar? Después Sí, del no escándalo sé. mediático, claro, de que ya lo decía yo en la nota introductoria, de las fotos de él cenando en un La cena. restaurante. Sí, yo creo que no solo fue la cena, sino todo el desdén de Emilio Lozoya a este criterio de oportunidad. Se tardó un montón para presentar pruebas y apenas previo a la audiencia había solicitado una nueva prórroga para juntar
las pruebas. Entonces, me parece que toda la actitud de Lozoya fue lo que se generó ya este cuestionamiento público masivo hacia la Fiscalía General de la República y pues ahora ya procedieron de esta forma. No sé si fue por la presión, no sé si ya lo tenían así planificado. Todo mundo que tenemos la impresión de que sí es producto de la presión social. Qué bueno que sepan que la gente está esperando resultados más concretos de los casos de corrupción tan escandalosos que hubo en los sexenios pasados y espero que ya estando en el reclusorio, pues pueda ahora sí aportar las pruebas necesarias. A mí me da la impresión de que Lozoya desde hace mucho creyó que iba a poder escapar de esta situación, creyó que iba a poder jugar con la justicia y con el criterio de oportunidad. Y bueno, pues ahí están los resultados. Hoy ya no sale del reclusorio norte, a ver si le gusta la cena ahí en el reclusorio y si desperdicia esta posibilidad todavía que tiene de presentar pruebas y de demostrar quiénes estuvieron detrás de estos grandes casos de corrupción, pues entonces ahí se va a quedar por un largo rato. Me parece que es muy positivo y aquí sin ningún regateo creo que la opinión pública, la población, las redes sociales hicieron el trabajo para agilizar la tarea de la fiscalía, que la verdad es que cada vez está más cuestionada. Ha sido muy lenta, ha sido muy omisa y en algunos casos ha tomado decisiones que vienen en contra de la progresividad de derechos humanos. Entonces, esta decisión de ya no permitir que regresara a su casa Lozoya no solamente es un golpe directo a Emilio Lozoya, sino también, por supuesto, a la administración de Gers Manero a cargo de la Fiscalía General de la República. Alfredo, ¿tú coincides con esta lectura o cómo ves la decisión del juez tras la audiencia de hoy en contra de Emilio Lozoya? También había sido un proceso pues bastante lento e incluso el presidente López Obrador ha criticado la lentitud con la que se ha llevado el proceso y el caso de Lozoya. Incluso hoy el juez pues otorgó otra prórroga de un mes más para el cierre de la investigación. ¿Qué decir de la prisión preventiva que se le dictó a Emilio Lozoya y de este caso? ¿Qué esperar? ¿Qué sigue para este caso? Sí coincido esencialmente en lo que ha dicho Eder. Me sigue preocupando como que todavía se perciba como a ver si ya estando en el reclusorio ahora sí entrega las pruebas, ¿no? Como esa parte de extorsión de una medida que se aplicó muy mal desde un inicio, desde septiembre del año pasado, es que debió el juez haber, bueno, más bien el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República debieron haber solicitado al juez esta medida de prisión preventiva que a todas luces se justificaba para el caso de Emilio Lozoya. En cambio, no se le pidió absolutamente nada, no estaba en ninguna condición de nada. Pasa a ser que es el año en que se filtró la denuncia, en que hubo un discurso político vivo donde se nos construyó la gran versión de, por ejemplo, los sobornos en la reforma energética, hay un ex senador en la cárcel, hay una acusación contra Ricardo Anaya. No quiero decir que esto es absolutamente relevante para el momento, pero sí ha sido parte del discurso político que sirvió oportunamente al presidente López Obrador para construir todo eso mientras la fiscalía se movía nada. O sea, en verdad decir como que es una buena noticia lo de hoy, pues supongo que será una buena noticia para quienes miden todo con la vara de la prisión, ¿no? Sobre todo con esto que hemos estado hablando aquí mismo en las últimas semanas de este gobierno que ha encarcelado a 130,000 personas inocentes en los últimos 2 años. Hablamos de una población penitenciaria de 220,000. O sea, la cantidad de personas que han ido a prisión pobres, principalmente el 70% de ellas casi, tiene justo su fijación en este mal entendimiento institucional y cultural, creo, de la prisión. Entonces, por más que el efecto pato o el efecto Unano, como le quieran decir, haya hecho lo suyo para esto, aún falta mucho. Este plazo, el verdadero plazo importante ahora es el del 3 de diciembre, para ver si puede sostener algo de lo que se ha dicho, pero la verdad es que no es una buena noticia que a un año, o más de un año, de haber logrado la extradición de Emilio Lozoya, hoy estemos con lo mínimo y prácticamente sin nada. Una denuncia filtrada de hechos por la cual se ha hecho mucha política y se han dicho muchas cosas, pero para efectos prácticos no tenemos nada. No se beneficia del país ni la lucha contra la corrupción, nada con la captura de Lozoya y la extradición.
Y ya por último, nomás cerraría felicitando y reconociendo, creo, a los periodistas, las periodistas que están pues poniéndonos luz en el juzgado, ¿no? Como Arturo Ángel, Omar Sánchez de Tagle, entre muchas otras que nos están ayudando a entender qué está pasando con este enredo del caso Lozoya. Lisa, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué implicaciones tiene que Lozoya no haya logrado conseguir este criterio, el famoso criterio de oportunidad, y que ahora permanezca en el reclusorio norte después de esta medida cautelar de la prisión preventiva justificada? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué más destacarías sobre la audiencia de hoy? Yo creo que hay 3 puntos fundamentales a destacar. Uno de ellos es precisamente como tú estás empezando, Mariana, que es el caso, ¿no? Cómo se han construido, digamos, las carpetas de investigación desde la Fiscalía General de la República para saber de qué delito o de qué delitos acusarlos, cuáles han sido, digamos, los parámetros que le ha puesto la autoridad mexicana para la reparación del daño, que era uno de las condiciones sine qua non para que pudiera acogerse al criterio de oportunidad, y precisamente pues el cambio de medidas cautelares después de lo que tanto Eder como Lecona ya bien apuntaron, ¿no? Una presión pública de pues una escena que a todas luces a la gente le parece inconcebible, le parece que la agrede de manera directa, que un personaje que estuvo involucrado en los casos que decías o que consignabas en la nota introductoria, que ha causado un dolo y un daño patrimonial tan grande al Estado mexicano, pues pueda estar disfrutando de su proceso en libertad y además en el mismo entorno de lujo y privilegio en el que se desenvolvía antes. El segundo punto me parece todavía más importante, que es la Fiscalía, porque si bien es cierto que hoy estamos viendo un cambio de timón en la manera en la que se están aproximando a esto, ya no dándole tantas prórrogas, ya negándole la acogida al criterio de oportunidad, etcétera, pues hay por lo menos 12 investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera que debería estar absolutamente coordinada con la Fiscalía General de la República, y parecería que la Fiscalía ha sido completa y absolutamente incapaz, como lo ha sido en muchísimos otros delitos para muchísimas otras víctimas, de poder armar un caso lo suficientemente sólido como para que esto pudiese avanzar de manera mucho más rápida y sin estar a la merced de la estrategia de la defensa, a la que hay que decir pues tiene pues todo el derecho el presunto imputado, ¿no? O más bien el imputado por los presuntos delitos. Y finalmente la parte del pleito político, porque a mí sí me parece muy interesante que no solo es la consecuencia de una opinión pública que se vio ofendida por la cena del pato laqueado, sino también seguramente, y eso trascendió en muchísimos medios, una indignación completa del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto al trabajo y al desempeño del fiscal Gertz Manero, que si bien ha pues llevado todo el gobierno y una relación privilegiada con el presidente desde muchísimos años atrás y ha gozado, digamos, de una especie de trato preferencial pese a las omisiones constantes de la Fiscalía y pese a la incapacidad y al voluntarismo con el que el propio Gertz Manero echó para atrás el sistema penal acusatorio y años de inversión en lo que decía Eder, que era la progresividad de los derechos humanos, pues definitivamente se le acaba o se le quiebra y se le fractura con este episodio del restaurante y de Lozoya, porque deja muy mal parado no solo a la Fiscalía, sino también al presidente de la República, y creo que de ahí viene tanto el berrinche y por ya dejar este caso como de una vez consignado en la opinión pública, como pues un potencial distanciamiento entre el presidente y su fiscal. María Clemente, ¿tú cómo ves la decisión del juez y qué esperar de este caso? ¿Realmente podremos esperar justicia para este caso de corrupción? ¿Es uno de los mayores compromisos de la Cuarta Transformación o veremos impunidad? Pues particularmente reconozco la acción del juez para dictar dicha medida, Mariana, debido al riesgo de fuga que esto implicaba. Emilio Lozoya ya lo habíamos visto y como tú dijiste y como lo han mencionado mis compañeros que me han precedido en la palabra, pues pasearse esto en estos restaurantes de lujo, ¿no? Para estas cenas, cuando la medida cautelar pues era arresto domiciliario, retar a la justicia mexicana me parece que hoy sin duda pues es el inicio de un proceso que en realidad es el que estábamos esperando, ¿no? Y yo creo que no debe de haber duda de que la presente administración va a buscar esclarecer toda esta red de sobornos. ¿Por qué es necesaria la prisión preventiva para Emilio Lozoya? Es preciso aclararlo, pues debido a que no hay pruebas contundentes por parte de Emilio Lozoya todavía para aclarar cómo fue la operación de compra de votos, gravísimo, no nada más es cualquier
acto criminal, ¿no? Es compra de votos en un poder instituido del Estado mexicano, en el poder legislativo, así como la red de envío de dinero para los comicios estatales. No es cualquier cosa, ¿no? Este día se ha demostrado que la 4T confía en las instituciones y que una persona que cometió delitos ahora llevará su proceso desde la cárcel, ¿no? Ojalá que ello implique que todas y todos los implicados caigan y pagan por sus delitos. Me parece que esta medida obligará a Emilio Lozoya a verdaderamente cooperar con las autoridades, tal y como se hizo en países como Argentina, Brasil, Perú, Panamá, donde a cambio de sentencias menores los empleados de Odebrecht y los mismos dueños colaboraron con las autoridades de estos países para esclarecer los hechos. En ese sentido, considero que la ruta elegida por la Fiscalía puede generar buenos resultados y con suerte lograremos quizás tener el inicio de un maxi proceso para aquellos funcionarios y personajes políticos que recibieron dinero a cambio, o sea, que recibieron sobornos, o bien que sabían de esta operación y no lo reportaron. Bien. Eder, ¿habías levantado la mano? Solo que para Adelante. que haya justicia, la pregunta que hacías ahorita, María, para que haya justicia no basta con Lozoya, tenemos que saber quiénes estaban detrás, quiénes dieron la orden de que se llevara a cabo esta operación y si es necesario que se sepa a fondo qué sucedió con este caso de corrupción de Odebrecht. No basta con que Lozoya haya caído y coincido con Alfredo, la prisión no es sinónimo de justicia, tiene que haber un proceso en donde haya reparación del daño porque fue mucho el daño que le hicieron a la nación con este acto de corrupción. Simplemente la reforma energética neoliberal de Peña Nieto se aprobó con dinero de Odebrecht. Nada más con eso es suficiente para pedir que haya una reparación integral del daño. Tenemos todavía tiempo, quizá para otra ronda de intervenciones. Adelante, Alfredo. Y justo yo quería escuchar, digamos, las reacciones y después Lisa, sobre lo que decía Alfredo y que ya comentabas tú, Eder, precisamente sobre el tema de si es o no una buena noticia la prisión preventiva que se le dictó hoy a Emilio Lozoya por el tema que ya habíamos discutido de cómo esta medida también se puede, digamos, utilizar con otros fines que no son pues los que realmente se pueden justificar. A ver, adelante, Alfredo, y después Lisa. Sí, yo no quise calificarlo como buena noticia, sino como algo que era ya absolutamente necesario. Sí, cuestionaba si era algo realmente una buena noticia o no. Exactamente, sí, digo, es buena noticia y por eso le decía para quienes claman prisión para absolutamente todo. Creo que si hubiera, a lo mejor, si lo hubiera hoy otorgado más del principio de oportunidad, se hubiera extendido un poco más, pero tuviéramos pruebas, tuviéramos algo que ya nos estuviera llevando a una versión más creíble de todo lo que ha denunciado, porque ahorita dice Eder lo de los sobornos para el Congreso. Bueno, los presuntos sobornos que se usaron para aprobar la reforma. No es verdad jurídica y no es verdad jurídica porque pues, no ha cooperado el señor más que haciendo y filtrando un escritito. Pero quería controvertir un poco lo que decía Lisa de una posible ruptura entre el presidente y el fiscal. Me empezó a hacer sentido ahorita que lo dijo, pero me acordé que en los últimos días ha estado defendiendo totalmente, plenamente y diciendo el presidente que la confianza que le tiene a Gertz Manero es plena. Más bien creo que empezaron a llegar a un callejón sin salida. Incluso sin el efecto del pato y del guan y de lo que sea, esta audiencia iba a suceder. Y otra vez estábamos con la presión de, por favor, no está sucediendo absolutamente nada. Y venimos justamente de esta discusión de la prisión preventiva por lo que pasó la semana pasada en la Corte, por la investigación precisamente de Intersecta y Animal Político. O sea, creo que era un buen momento para que se entendiera, creo que para que se explique, para que la sociedad pueda entender muy bien para qué sí es la prisión y para qué no. Y creo que en ese marco se dio, no sé si tanto por otros fenómenos políticos como una posible ruptura entre el fiscal y el presidente, que sería para las alturas y para lo que hemos visto lo más sano. Lisa, adelante. Digo, un poquito para seguir con eso, yo definitivamente creo que Gertz goza de plena salud, ¿no? O sea, y le faltan muchísimos años al frente de la fiscalía, pero sí me parece por la reacción del presidente en la mañanera al día siguiente del episodio del restaurante, que sin duda alguna no fue algo que le pasó desapercibido a Andrés Manuel López Obrador y que sabe Andrés Manuel López Obrador justamente porque ha trabajado toda su base política y electoral alrededor de la lucha contra la corrupción, que no le convenía, que era un episodio que se le había salido de las manos a su propio fiscal y que cómo podía haber sido posible que nadie
hubiese podido detener ese espectáculo que se dio en redes sociales, que se volvió una conversación durante muchísimas semanas y que sin duda alguna no dejaba bien parado a su gobierno en tema de lucha contra la corrupción. No creo que esa fractura sea ni definitiva ni necesariamente algo que vaya a generar la salida de Gertz Manero de la Fiscalía, que tiene muchísimas cosas por las cuales debió haber salido ya, pero sí creo que fue una causa de enojo del presidente y sin duda alguna debió haber sido el motivo de una instrucción por la cual giraron la estrategia y ahora estamos viendo a Lozoya yendo personalmente a comparecer en una audiencia en donde ya se le negó el criterio de oportunidad y donde ya se le dictó la prisión justificada. Entonces, ahí creo que pues justamente Andrés Manuel, siendo como es, no debió haber dejado pasar esto y aunque, insisto, no creo que sea una cosa de larga data, pues yo en su lugar, incluso queriéndolo tanto como Andrés Manuel quiere a Gertz, por supuesto que lo hubiera regañado en unos niveles, pero bueno, vamos, insospechados. Y yo únicamente quería cerrar nada más reconociendo la labor justamente del periodismo de investigación y de las OSCs, porque parece que toda la información que se ha construido a partir de estas organizaciones de la sociedad civil, una de ellas, MSCI, que Andrés Manuel detesta, ¿no? Es precisamente lo que le dio la información a la Unidad de Inteligencia Financiera para poder abrir 12 investigaciones en contra de Lozoya por más de 250,000 millones de pesos que fueron desviados para la operación política y legal pues, del entonces partido en el gobierno. María Clemente, 30 segundos para cerrar el bloque. Sí, justamente nada más coincidir con Lisa de que este alejamiento del fiscal con Andrés Manuel me parece que no es tal como funciona, me parece que sí hay un llamado de atención después de estas acciones que vienen, pero de ninguna manera puede ser una mala noticia para nadie. Como dice Eder, no solamente se trata de Emilio Lozoya, sino de toda la red que implica esta red de sobornos y de envío de dinero al margen de la ley, ¿no? Es gravísimo lo que sucedió con esto y la buena noticia es que Emilio Lozoya es el eslabón que puede desatorar toda la información para que caigan el resto de los culpables y los implicados en estos delitos. Bien, pues habrá que esperar al próximo 3 de diciembre, que es cuando el juez, determinó como plazo para que Emilio Lozoya presente las pruebas y el cierre de la investigación. Pero bueno, seguiremos discutiendo este tema y por lo pronto vamos a una pausa. México podría tener una presidenta. Claudia Sheinbaum dice que sí y que una candidata es la mejor opción para el 2024, no solo por una cuestión de género, sino para dar continuidad a la llamada Cuarta Transformación. Regresamos a ver qué opina la mesa. Esto es Punto y Contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que México está listo para una presidenta. Dijo que ya es tiempo de que una mujer gobierne nuestro país y que no es solo por cuestión de género, sino para darle continuidad a la Cuarta Transformación. Pero hoy negó que esté haciendo campaña política. Veamos en contexto. Este lunes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que nuestro país está listo para una presidenta. Durante la toma de protesta de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, Sheinbaum dijo que desde hace mucho tiempo ha habido muchas candidatas a presidentas de la República. Añadió que hoy tener una candidata mujer no solamente es un asunto de género, sino de darle continuidad a la Cuarta Transformación. 6 mujeres se han postulado a la presidencia de México. La que más votos consiguió fue la panista Josefina Vázquez Mota, con el 25% de los votos emitidos en la contienda de 2012. Antes de ella, Patricia Mercado, Cecilia Soto, Marcela Lombardo Otero y Rosario Ibarra de Piedra también se postularon. Ninguna logró más del 3% de los votos. En julio pasado, el presidente López Obrador mencionó a Claudia Sheinbaum como una de las personas que podrían sucederlo en el poder y en septiembre realizó una gira en la capital del país, donde señaló que Sheinbaum gobierna muy bien. Además de Colima, Sheinbaum estuvo el viernes en Campeche para participar en la conferencia matutina del presidente López Obrador, donde habló sobre la estrategia de vacunación en la Ciudad de México. El sábado fue al Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, donde la Ciudad de México es la entidad invitada, y el domingo fue a la toma de protesta de la morenista María del Pilar Ávila como gobernadora de Baja California. Ese mismo día, el senador Ricardo Monreal, que ha expresado su aspiración a la presidencia, dijo que ganará a Sheinbaum y a Ebrard en las elecciones internas que hará su partido para definir a su aspirante a la presidencia en 2024. Punto y contrapunto. Empiezo este tema contigo, María Clemente. Todavía faltan 3 años, pero parecería que al interior de Morena ya hay una carrera por la presidencia de México. ¿Qué decir de las declaraciones de Sheinbaum? Yo creo que ya más bien nos tardamos en tener una mujer presidenta, pero al margen de eso,
¿Qué decir de esta, digamos, carrera presidencial al interior de Morena y la respuesta, por ejemplo, de otros morenistas como el senador Ricardo Monreal? Pues fíjate que coincido plenamente en que México está listo para tener una mujer presidenta. Hasta Acción Nacional, ¿no?, ha manifestado a favor de que haya un relevo en la presidencia con una mujer. Lástima para Acción Nacional que sus opciones sean francamente risorias, pero como país me parece que es necesario que abonemos a la paridad de género, dado que a nivel mundial solamente el 6% de los países tienen una mujer como jefe de Estado y apenas un 7% presidiendo un gobierno. En total de 193 países, solo 22 mujeres ocupan una de esas funciones. Ojalá México se sume a esta lista de países gobernados por mujeres. Mariana, también es necesario comentar que Morena ha abonado a la paridad en todos los niveles de gobierno. Ahora tenemos una paridad efectiva en la Cámara de Diputados, tenemos 7 gobernadoras y es claro que estamos logrando una paridad sustancial, una igualdad sustantiva. Ojalá que otros institutos políticos se sumaran a estos esfuerzos, dado que en las elecciones del año pasado pues solamente hay una gobernadora de la alianza que además está acusada de recibir sobornos y aún así pudo acceder al cargo, ¿no? A nivel local, aún queda muchísimo por hacer en materia de paridad de género, pues tras los resultados electorales de este año, 1,486 hombres gobernarán algún municipio de México. Únicamente 525 mujeres asumirán esta posición. Entonces creo que tenemos que seguir trabajando en eso, pero definitivamente México está listo para una presidenta. Me parece que las elecciones en Morena no solo es algo de Morena, la carrera presidencial es constante todo el tiempo. Todos los actores políticos siempre están viendo quienes aspiran a ese cargo, cuál es la ruta que van a hacer, y no los delimita ni un partido ni un sexenio. Siempre están en esa carrera siempre está activa, no importa qué partido gobierne ni qué político es el que encabece el Estado mexicano. Entonces, pues me parece que es válido que otros actores levanten la mano, pero me parece aún más válido que Claudia Sheinbaum ponga el punto sobre la I de que en México hace falta paridad de género, y en general en el continente. Creo que Morena en consecuencia podría actuar para tener la primer presidenta de México. Lisa, dio mucho de qué hablar este mensaje de Sheinbaum sobre si la discusión tendría que ser una cuestión de género, el que una persona asuma la presidencia. Y creo que valdría la pena, independientemente de los partidos, pues abordar sí los retos históricos que las mujeres en la política se enfrentan, que se han enfrentado a lo largo del tiempo y todavía existen, independientemente de un tema partidista. ¿Cuál es la discusión que realmente tendríamos que estar teniendo sobre este tema? Y bueno, qué decir también de los aspirantes a la presidencia, o bueno, aspirantes todavía no oficiales, pero dentro de Morena. Fíjate que a mí estas preguntas que se lanzan en el debate de si estamos o no estamos listos siempre me han parecido falsas salidas y falsos debates, y me enojan un montón. A mí en lo particular me lo han hecho tantas veces con el tema de cannabis, sobre si México está listo o no está listo para regular legalmente una sustancia. Es un poco lo mismo que le hacen como pregunta a Claudia, ¿no? Más bien creo que el contrafactual es válido. ¿Cuándo México no estaría listo para tener a una presidenta mujer, o cuándo México estuvo listo para tener un presidente hombre, y sobre todo un presidente hombre como todos los que hemos tenido, ¿no? Entonces no es necesariamente justo una cuestión de género en el sentido estricto de que el sexo o el género o la identidad de una persona definan la capacidad de gobernar, pero sí me parece muy importante que una mujer haya llegado a ser jefa de gobierno. No fue la primera, recordemos que hoy tenemos una que también está tras las rejas, que fue la primera que gobernó la Ciudad de México, ¿no? Que llegue y que sea clara en sus aspiraciones y que trabaje todos los días, y que además les genere un frente competitivo al resto de los hombres en su partido. Da un poco de pesar, la verdad sea dicha, ¿no?, que estemos discutiendo esto en el sentido de un semillero de potenciales candidatos o de gente que ya se subió a la carrera presidencial desde el movimiento político mayoritario que sería Morena, y que pues en la oposición, francamente, la caballada está flaca, ¿no? O sea, ahí es donde todavía no queda claro quién potencialmente podría ser la candidata o el candidato, y aunque hay material muy importante, digamos, en términos de defensa ideológica, de proyectos, de causas, en varias mujeres
que hoy ocupan algunos espacios en la oposición, pensaría nuevamente, por ejemplo, en gente como Patricia Mercado, incluso Marta Tagle, pues no han encontrado, y eso regresando a tu pregunta de los retos estructurales en sus partidos, ni el suficiente eco, ni el suficiente apoyo, ni necesariamente el respaldo también político para llevar hasta las últimas consecuencias decisiones legislativas o políticas que ellas han impulsado en el tema de agenda de mujeres, como podría ser precisamente la despenalización de las drogas o el aborto, y que los hombres miedosos, temerosos de las encuestas, en ciertos aspectos también misógenos de sus partidos, no las han dejado avanzar. Entonces, a mí me parece, uno, la pregunta es una muy mala pregunta, porque siempre hemos estado listos y siempre vamos a estar listos para que nos gobierne una mujer. Dos, me da muchísimo gusto ver que existan mujeres que defiendan su derecho y que trabajen por esas postulaciones, independientemente de quiénes sean estas mujeres. Tres, me parece que es terrible que estemos, que digamos, ese desequilibrio entre los potenciales candidatos que ya están posicionándose desde Morena y la ausencia de la oposición. Y tres, esas faltas de apoyo que en todos los partidos, en todos los momentos se han visto para negarle el liderazgo a las mujeres y su capacidad. Eder, una mujer presidenta en 2024, como parte de Morena, pues ¿cómo reaccionas a lo que dijo Sheinbaum y también a lo que pone Lisa sobre la mesa sobre los retos estructurales que enfrentan las mujeres al interior de los partidos? Sí, a mí como militante de Morena me da mucho gusto que haya postulantes con el nivel de posicionamiento y con el buen trabajo que tiene la doctora Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard en Relaciones Exteriores. Me parece que si la competencia es en términos de quién da mejores resultados, quien gana es el país y la ciudadanía y la población de la Ciudad de México. ¿En qué contexto da Claudia Sheinbaum esta declaración? Como ya lo consignaba la nota, fue a Campeche a anunciar que la Ciudad de México ya está a nada de llegar al 100% de vacunación. En estos momentos, la Ciudad de México es la urbe con más personas vacunadas de todo el mundo. También es la urbe que más puntos de internet tiene o va a llegar a tener más puntos de internet en los próximos tres meses en todo el mundo. Es la ciudad que más parques y son áreas verdes ha rescatado en el continente. Es la ciudad que ha podido, la ciudad gobernada por Claudia Sheinbaum, ha construido una planta, la planta más grande de América Latina para reciclaje de residuos. Entonces, en ese contexto de un buen gobierno, es cuando la doctora Claudia Sheinbaum hace esta declaración. A mí me parece muy positivo para nuestro movimiento, para la continuidad de este proceso que estamos llevando a cabo, que haya tan buenos posicionamientos de al menos de dos personas que son muy competitivas y por supuesto que bueno que la doctora sea quien además encabeza todas las encuestas. Sobre la oposición, bueno, pues ya está el audio filtrado de Marco Cortés, en donde se dan por vencidos en la elección que viene de las gubernaturas. Si asume que de 6 gubernaturas perderá 5, pues significa que para el 2024 van a llegar sin ninguna fuerza. Se dieron ya por vencidos desde ahora para la sucesión presidencial. Alfredo, finalmente, ¿tú cómo lo ves? ¿Es demasiado pronto para tener este tipo de discusiones sobre quiénes se perfilan para la presidencia en 2024 o cómo lo ves? Yo creo que para el tipo de problemas que está viviendo el país, sí es pronto, pero también creo que es inevitable. Y no nada más por el obradorato, o sea, siempre pasando la elección ya empiezan a hablarse de los presidenciables, las presidenciables, y para no repetir la pregunta chocosa, que se le hace chocosa a Lisa, coincido plenamente. Yo sumaría, de hecho, a la lista de esta gran irresponsabilidad y de este no estar listos los partidos políticos, sus dirigencias, y diría hasta sus militantes para exigirles. A esta lista, la que mencionaba Lisa, por ejemplo, en MC, Marta Tagle no se le abrió la oportunidad de la reelección después del trabajo que hizo Marta Tagle la legislatura pasada. Es inexplicable. Es el mismo caso de Lucía Riojas, con el Movimiento Ciudadano. En el PAN, Laura Rojas, que defendió la Constitución como ninguna presidencia de un órgano legislativo me había tocado ver a mí en contra del famoso acuerdo militarista. Pues tanto peso tiene, ¿no? Lo que hizo que le terminó probablemente costando la reelección, ya que fue presidenta de la Cámara de Diputados y hizo un trabajo excelente. Lorena Villavicencio, de propio Morena, que, vaya,
dio señales de dignidad, de resistencia, incluso Sí. ante varias cosas al interior de su propia bancada, como el hecho mismo del fiscal Gertz Manero, hoy tan mencionado, queriendo eliminar el delito de feminicidio. Entonces, claro que la responsabilidad está en los partidos y claro que México ha estado desde hace mucho tiempo, sobre todo jurídicamente, institucionalmente listo, pero pues ahora sí que en la propia frase o en la propia cosa que dice la jefa de gobierno, pues está lo preocupante. Sí a una mujer en la presidencia, sí a una persona en la presidencia, pero por favor que no siga con este desastre de proyecto militarista. La jefa que dijo que iba a desaparecer el cuerpo de graneros y no lo hizo, la que le hace doxeo a las propias mujeres que se solidarizan con otras mujeres que están protestando, Bien. La que tiene en comunicación social a alguien que en este espacio dijo que la prensa es inmunda. Esa persona no. Bien, pues se terminó el tiempo de este bloque, tenemos que hacer una pausa. Durante noviembre, México encabeza el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En su agenda de trabajo destaca el combate a la corrupción, la diplomacia preventiva y el empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo ven las y los panelistas estas prioridades? Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Este lunes, México asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Con este motivo, el presidente López Obrador estará en la sede de este organismo el próximo lunes. Entre los temas de la agenda de trabajo impulsada por México para el próximo mes está el combate a la corrupción y su impacto en la desigualdad. Veamos en contexto. El impacto de la corrupción en los conflictos armados, la diplomacia preventiva y el empoderamiento de las mujeres son algunos de los temas de la agenda propuesta por México ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Este lunes, el Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad el programa de trabajo presentado por México. El representante permanente de México ante el organismo multilateral, Juan Ramón de la Fuente, señaló que la propuesta contempla un análisis de algunas de las causas que subyacen a la inseguridad internacional, como la corrupción, la exclusión y la desigualdad en los conflictos, con el propósito de que se adopte una declaración presidencial. Los temas propuestos por México incluyen también analizar el impacto de las armas pequeñas y ligeras en la paz, la defensa del Estado de Derecho y que todas las decisiones del Consejo se apeguen al derecho internacional. De la Fuente añadió que estas prioridades están sustentadas en los principios constitucionales de la política exterior de México y en la Carta de las Naciones Unidas. México informó que organizará 3 eventos insignia. El primero estará encabezado por el presidente López Obrador para hablar sobre el combate a la corrupción como vía para disminuir la desigualdad y los conflictos armados. El segundo se enfocará en el tráfico y desvío de armas pequeñas y ligeras y su impacto en la seguridad internacional. Y el tercero será para mejorar la relación y colaboración entre los órganos principales de la ONU para prevenir conflictos y asegurar la paz. El Consejo de Seguridad es el único cuyas resoluciones son obligatorias para los países miembros de Naciones Unidas. Está integrado por 20 naciones, 5 permanentes y 15 que están durante 2 años. La presidencia se rota cada mes entre todos los miembros. Punto y contrapunto. Bien, comienzo este tema contigo, Elisa, que como internacionalista sé que también te apasionan estos temas internacionales. Pues México asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU durante noviembre, pero ya va a cumplir en enero 1 año desde que forma parte de este órgano. Incluso el presidente, ya lo decía en la nota introductoria, pues visitará la sede en Nueva York. Y creo que hay mucho que discutir también, bueno, sobre el papel que ha jugado México a lo largo de este año, pero también sobre el papel que ocupan los miembros no permanentes al interior del Consejo de Seguridad, la reforma tan pendiente también al interior de este órgano. ¿Por dónde empezar la discusión, Lisa? Pues yo creo que primero por situarnos en qué es, qué hace y cuáles son los temas que trata el Consejo de Seguridad, porque es el órgano de las Naciones Unidas el único que puede determinar qué es una amenaza a la seguridad, cómo construir paz, quién está faltando, digamos, como a los compromisos de construcción de paz y de convivencia pacífica entre las naciones y quién puede imponer sanciones, ¿no? ¿Quién lo compone? 15 estados, tú bien ya decías, solo 5 de ellos son miembros permanentes que tienen una capacidad de veto, por lo tanto las resoluciones o las decisiones que ahí se tomen pueden ser bloqueadas por estos 5 países que son China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. México lleva 1 año en el Consejo de Seguridad como parte de estos 10 miembros extras que son rotativos, le falta 1 año más, en total va a estar 2 años ahí, pero solo ocupará la presidencia de este Consejo durante el mes de noviembre y por eso era tan importante que lo tratáramos.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y seguramente Eder me va a ayudar a la crítica de esto, llevan una especie de impasse desde hace varios años, particularmente desde finales del 2014, cuando Rusia se anexó Crimea, y entonces se rompió en dos bloques, las potencias occidentales y las potencias orientales por el otro lado. Desde entonces ha acumulado aproximadamente 22 vetos. Esos 22 vetos mayoritariamente tienen que ver con qué tendría que hacer la comunidad internacional con la guerra en Siria, que es una vergüenza. 3 vetos han sido por parte de Estados Unidos, 19 de esos vetos han sido por parte de Rusia, en donde ha ido acompañado en 9 ocasiones por China. México llega con una agenda de 4 puntos, que es corrupción, causas originales del conflicto, la inseguridad, tráfico de armas, y una que puede ser interesante y conflictiva a la vez, que es el tema de Medio Oriente, y cómo podría haber asistencia humanitaria y prevalencia del derecho humanitario en el conflicto árabe-israelí. Como tú ya bien decías, esta va a ser el segundo viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, que solo ha salido de México una vez para reunirse con Donald Trump, y que va a estar en una sesión temática, la primera organizada por México, sobre las causas originales de la inseguridad y del conflicto. Pero me voy a detener 30 segundos nada más en un tema, porque es una de las prioridades nacionales que lleva a México al aspecto multilateral, que es el tema de armas pequeñas y ligeras, que si bien es una cosa que ya se había compartido en la presidencia keniana o en la presidencia de Irlanda, México lo lleva en términos generales y no restringido a las operaciones de mantenimiento de la paz. Sí. Y va a ser muy interesante, porque ahí los diplomáticos lo que están haciendo para poder lograr un compromiso y sobre todo acciones determinadas del Consejo de Seguridad para regular este tráfico es agarrar lenguaje ya aprobado de Naciones Unidas en un montón de informes del secretario general para generar la presión suficiente y que haya ahora sí pues decisiones importantes. Creo que este tema da muchísimo, ojalá hagan un punto y contrapunto de viernes para discutirlo todo, pero por lo pronto súper interesante, y esta es la manera en la que en lo internacional se ve reflejado lo nacional también. Así es, Eder, me quedo con esto último que dice Lisa, porque efectivamente México va a impulsar una agenda para combatir el tráfico de armas y la corrupción, temas muy relevantes para nuestro país. ¿Por qué estar hablando de la presidencia de México en el Consejo de Seguridad? Lisa ya nos explicaba parte de las razones. ¿Y cómo ves la visita del presidente a Nueva York, a la sede del Consejo de Seguridad? Ya quiero yo escuchar su discurso, me parece que es muy interesante el ejercicio. Recordemos que este tema de las armas cortas también está relacionado a la demanda que metió el gobierno de México a las empresas armamenticias de Estados Unidos que participaron en el operativo Rápido y Furioso y que no tienen ningún control para el tráfico de armas, y ese ha sido en muy buena medida uno de los conflictos que han permitido que tengamos la crisis humanitaria que hoy atravesamos todavía, desafortunadamente. Me parece también muy interesante el hecho de que el presidente de la República vuelva a poner en la ONU ahora el tema de la corrupción como un problema de seguridad para los pueblos, y que a partir de esa visión, de ese enfoque, puedan establecer una agenda de trabajo para poder combatirla. Y coincido plenamente con las críticas que hacía Lisa. El Consejo de Seguridad hace mucho que no resuelve nada. Ahorita en el contexto pandémico también ahí se pusieron temas para poder resolver como un asunto de seguridad la distribución equitativa de vacunas, y no sucedió absolutamente nada. Entonces son mesas en donde se pueden posicionar agendas, en donde tal vez con un buen cabildeo se logre avanzar en nuevos acuerdos, pero que difícilmente tienen repercusiones directas en la vida cotidiana de los pueblos, e incluso de los pueblos de los países que participan en el Consejo de Seguridad. Alfredo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el único órgano, digamos, a nivel internacional en el que sus resoluciones son vinculantes para los países, y bueno, creo que esto es uno de los mayores retos para los países que forman parte del Consejo de Seguridad, y lo vimos, por ejemplo, cuando México formó parte también de los miembros no permanentes en el 2003, cuando votó en contra de la resolución para cuando Estados Unidos invadió o pretendía invadir Irak. ¿Qué decir ahora del papel en el presente, en el 2021 de México durante este año y bueno, la agenda que tiene como presidente del Consejo de Seguridad para noviembre? ¿Podemos esperar nuevos acuerdos o en respuesta a lo que comentaba Eder?
Creo que das el clavo porque, vaya, el momento coyuntural del inicio de los 2000 estaba marcado por algo tan tremendo que cambió al mundo como los ataques a las Torres Gemelas. Entonces, sí, todo lo que vimos después, las invasiones que vinieron por parte de Estados Unidos, después el papel de México fue muy, muy digno. En aquel entonces con el embajador, se me fue el nombre, terrible, Sincer. Entonces creo que yo más bien esperaría que no hubiera un conflicto mayúsculo en el que, por bien, por supuesto, del mundo, de la paz mundial, pero sobre todo para que no nos toque estar en medio de presiones o ante decisiones pues que no sé si realmente estamos listas y listos, ¿no? Yo resaltaría lo que ya se ha dicho de las armas, que es lo que he leído, pero la verdad es que de todo lo que ha dicho Lisa, o sea, yo tenía el 20% de pedacitos de lo que ha dicho. Sí se me hace muy... no le encuentro mucho sentido con que, o más bien, encuentro sentido en una parte que no me agrada tanto, me van a entender por qué, que se haya planteado y que está anunciando con tanto bombo y platillo el presidente que va a ir a hablar de corrupción, quién sabe con qué autoridad moral, ¿verdad? Como que estamos viendo en México, pero hablar de corrupción como entrada a temas de seguridad internacional. Quiero ser escéptico, quiero quedarme como con la expectativa de que vaya a ser un buen papel, y si me queda tiempo yo quisiera no esperarme al viernes de un punto y contrapunto y a lo mejor que Elisa nos terminara de contar lo que nos estaba diciendo, porque, insisto, me sobrepasó en lo que yo podría haber dicho. Bien, pues tenemos 2 minutos para escuchar todavía a María Clemente y después brevemente a Elisa, si da tiempo. María Clemente, pues ya lo comentaban los compañeros y creo que también es importante decirlo. México se va a enfrentar a uno de los retos al interior del Consejo de Seguridad y es la tensión entre China y Estados Unidos, por ejemplo, ambos países con veto, ya lo decía Elisa, y que esto pues ha paralizado las discusiones al interior del Consejo de Seguridad, el uso de este veto por parte de ambos países. Y sobre lo que decía Lecona, pues creo que ya hay una crisis en materia de seguridad internacional. Lo que pasa es que precisamente como no se puede llegar a la discusión ni a imposición de medidas obligatorias precisamente por el uso de este veto, es que no vemos estos acuerdos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo yo? Pues me parece interesante muchísimo la participación de México en el Consejo de Seguridad, pero particularmente quiero destacar, justamente para ser breve en los minutos que quedan, que uno de los objetivos de nuestro país era hablar sobre el necesario control de armas, dado que nosotros como nación hemos padecido la laxitud de contrabando de armas de asalto y de uso excesivo del ejército. Y en ese mismo sentido también manifestar que nuestro país se ha manifestado públicamente en contra del odio, del pleno y con el pleno objetivo de generar acciones para prevenir que la intolerancia y el racismo y el cese al acceso indiscriminado de armas de asalto de alto poder. En ese sentido, será de vital importancia que los países miembros de dicho consejo generen las condiciones necesarias para frenar el tráfico de armas, Mariana. Cabe destacar que durante este mes nuestro presidente, bueno, como ya lo vimos en la nota, justamente va a ir a Nueva York para hablar en el Consejo General principalmente sobre corrupción, pero uno de los puntos principales que va a también tener la agenda justamente es el tráfico de armas, y esto ha generado muchas críticas por parte de la oposición. Sin embargo, el tráfico de armas y la corrupción están íntimamente ligados, por lo que se hace indispensable que a nivel mundial se tomen acciones en contra de todo esto, que se hable de esto y tomar un liderazgo a nivel mundial y sobre todo a nivel regional, como lo ha venido haciendo el presidente en diversos temas. Lisa, finalmente 30 segundos para cerrar este bloque. Importantes retos que se le pueden presentar a México. Llega Brasil el año que entra y va a empezar a pelear el liderazgo regional. Segundo, la crisis humanitaria en Etiopía se le puede poner muy dura y eso puede generar reuniones de emergencia en el Consejo de Seguridad, que es una de las cosas que decía Lecona. Y tercero, para que México tenga un papel digno y efectivo en el Consejo de Seguridad, necesita que aquello que diga su representante en Nueva York sea avalado y apalancado por el jefe de Estado, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el Senado mexicano, por las secretarías de Estado del gobierno federal y por la ciudadanía. De otra manera, debilitamos a la diplomacia y el rol de México en el exterior. Bien, pues ojalá... Que no va a ser problema, ¿no? Ojalá que podamos seguir discutiendo este tema, ya sea en viernes o en lunes o miércoles o cualquier día de la semana. Vamos a una pausa y regresamos ya con la paparrucha de esta noche para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de esta noche.
Entre todas las fotos de las celebraciones, ofrendas y desfiles por el Día de Muertos, quizá viste una con la figura de un cráneo con sombrero de mariachi en el cielo y el Valle de México al fondo. La imagen es viral desde hace mucho tiempo y se atribuye a un supuesto festival de drones realizado con motivo del Día de Muertos en la Ciudad de México. Pero es una paparrucha. Aunque es verdad que el pasado sábado hubo un espectáculo con drones en el Parque La Mexicana, allá por el rumbo de Santa Fe, su temática no fue el Día de Muertos, sino de la Liga de Béisbol estadounidense. La imagen en realidad es el Monte Fuji en Japón y data de 2014. Y en su versión original no hay ningún cráneo con sombrero charro. Recuerda que seguimos en pandemia, así que si sales, por favor, no bajes la guardia. Utiliza cubreboca en espacios cerrados y vacúnate cuando te toque. Pero sobre todo, utiliza el cubrebocas si vas a salir o estás en espacios cerrados. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias a nombre de Genaro Lozano por habernos acompañado. Gracias también a las y los panelistas. Gracias, Lisa. Gracias, Eder. Gracias, Alfredo. Gracias, María Clemente. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa. Muy buenas noches.